Ceremonia civil de Estado en homenaje a las víctimas por el coronavirus. Pedro Sánchez ha tenido finalmente su acto. El presidente del Gobierno no quiso asistir al funeral de Estado que se celebró en la Almudena. No le apetecían iglesias, responsos, cruces y simbologías religiosas. Prefería hacerlo a su manera y hoy lo ha hecho. Ha organizado un acto de diseño con pebetero, con música, con rosas blancas, y a él sí que ha asistido Pablo Iglesias. Ha contado con la presencia de todas las autoridades, el Gobierno en pleno, todos los presidentes autonómicos, hasta Quim Torra ha asistido, todos los partidos políticos, bueno, salvo Vox, que ha preferido no participar porque consideraba que era un acto de propaganda y de autoexculpación del Gobierno. Hay que reconocer que el acto ha sido bonito, ha sido emotivo, pero nos sigue sorprendiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido llevarlo a cabo cuando todavía ni siquiera nos ha reconocido cuál es el número real de muertos en nuestro país a causa del coronavirus. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana mediante la 8 Mediterráneo y en Sevilla a través de 12 Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que nos pueden sintonizar a través de Internet, para lo que cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Luis Magán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por y don César Sinde. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. También gracias por estar con nosotros. Un placer. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España está siendo arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es, por tanto, la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y, por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Así que ya sabes, únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes encontrar más información en su página web patreon.com/distritotv o bien llamando al teléfono 913-719-167. Homenaje a las víctimas del coronavirus. Finalmente, Pedro Sánchez ha tenido su acto, un acto de reconocimiento, sin funerales, sin iglesias, sin religión. Un acto de diseño en la Plaza de la Armería del Palacio Real, con un pebetero central al estilo de la llama eterna, al soldado desconocido, al enfermo anónimo, al muerto por coronavirus, contabilizado o no en esta pandemia. Bajo la presidencia de los Reyes de España y la asistencia de todas las autoridades, el Gobierno en pleno, todos los presidentes autonómicos, hasta Quim Torra ha estado. Los expresidentes del Gobierno, salvo Felipe González, que se ha excusado por motivos de agenda. Y todos los partidos políticos, salvo Vox, que no ha querido participar en un acto que considera de propaganda y autoexculpamiento del Gobierno y que solo reconoce 28.000 muertos, cuando la realidad eleva la cifra hasta los 50.000. Autoridades europeas de la Comisión y el Parlamento Europeo, internacionales de la OTAN y de la OMS. Como invitados, representantes de 12 confesiones religiosas, todos en igualdad de condiciones. A diferencia del funeral de Estado, celebrado en la Catedral de la Almudena, esta ceremonia sí ha sido transmitida por Televisión Española. Sí ha contado con la presencia de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Esto era una ceremonia civil de Estado. Se ha iniciado con el himno nacional interpretado por la Orquesta de Radio Televisión Española.
A continuación, se ha prendido el pebetero. Ana Blanco, presentadora del acto. Su saludo, en castellano, se repetía en euskera, en catalán, en gallego, en inglés y en francés, tanto al inicio como al final. El testimonio en nombre de los familiares de las víctimas a cargo de Hernando Calleja, hermano del periodista José María Calleja, muerto por COVID, que ha mencionado a otros fallecidos como Lucía Bosé o Enrique Mújica. Testimonio también de Aroa López, enfermera del Hospital Valle d'Hebron de Barcelona, en representación de los sanitarios. Ofrenda de rosas blancas, mientras la orquesta interpretaba el adagio para cuerda de Samuel Barber y el canto espiritual de Johannes Brahms. En pareja, una autoridad y una persona anónima se aproximaban al pebetero y depositaban las flores. Los primeros, el rey y la princesa Leonor. El poema Silencio, de Octavio Paz, y antes del minuto de silencio, palabras del rey de España, don Felipe. Hoy es un día que conservaremos en nuestra memoria, un día que quedará grabado en nuestros corazones, porque hoy rendimos homenaje con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19. Y hoy también es un día que dejará huella en nuestras conciencias, porque reconocemos y ensalzamos a miles de ciudadanos cuyas conductas han sido el mejor ejemplo de los valores cívicos y morales de nuestra sociedad. Nuestro homenaje también a todos esos fallecidos y nuestro respeto y cariño a todas sus familias. Don Luis, ¿qué podemos decir un día como hoy? Bueno, primero la emoción, el respeto y el recuerdo que siempre nos debe de acompañar en el resultado de la terrible pandemia que hemos padecido y el de los fallecidos y personas que se nos han ido, que siguen yéndose, desafortunadamente seguimos contabilizando todos los días, afortunadamente no los números que contamos en los momentos más álgidos de la pandemia, pero siguen yéndose todos los días compatriotas nuestros. Entonces tenemos que enlazar nuestro corazón a su memoria y permanentemente recordarles. Ha sido un acto, como bien has dicho, un acto muy emotivo, muy bien diseñado. Es un acto, en definitiva, que algunos quieren asemejar a un acto laico, pero realmente nosotros no somos un Estado laico, somos un Estado aconfesional, que tiene una cierta diferencia con el Estado laico. Y en cuanto a lo que más me ha podido llamar digamos un poco la atención y de lo que más me puedo sentir orgulloso, y ojalá fuera un orgullo que persistiese en mí, pero me cuesta prolongarlo en el tiempo, es evidentemente a la presencia de los 17 presidentes de las comunidades autónomas, los 17 presidentes de las comunidades, incluso, como bien decías tú, Quintorra, que ojalá tuvieran esa lealtad institucional permanentemente, es decir, aparte de poner en solfa y en duda la unidad de España, ojalá tuviéramos esa muestra de solidaridad y de unidad que puede dar, digamos, la representación Bueno, estatal. no nos engañemos, Luis, los votantes de Cataluña no hubieran entendido que el presidente de la Generalitat no estuviera en un acto de homenaje a los muertos, aunque sea en España, por entendernos, ¿sabes? Sí, los más radicales, ¿no? sé qué decirte, Javier, los más radicales son tan antiespañoles que todo aquello que represente, estamos en paralelo al acto que estamos teniendo, los Reyes, si no me equivoco, iban a ir ayer o mañana, van a ir a Cataluña y están activándose todos los CDRs, esos supuestos y tal, para boicotear la bla. Quiero decir, la lucha contra el Borbón de los separatistas de Cataluña es una cosa, pero un acto de homenaje a los muertos, donde también han muerto en Cataluña, yo creo que hubiera sido difícilmente entendible por la población catalana que el presidente de la Generalitat no estuviera. Ojalá entiendan, de esa manera que tú dices que entienden, ojalá entiendan también, digamos, un poco que este es un Estado en el que todo el mundo nos sentimos cómodos, en el que todo el mundo podemos tener nuestras opiniones y en el que en ningún momento se les ha condicionado ni se les condicionará. Y perdóname, y la segunda muestra de emoción que me ha producido, al margen de, digamos, un poco del desarrollo estético de las rosas entregadas en el tal, es las palabras de Su Majestad llamando al espíritu de unidad y de resistencia ante esa pandemia, y que en definitiva
desactiva desde mi punto de vista, como espectador, desactiva un poco el protagonismo que es verdad que probablemente querría tener el presidente Sánchez en este homenaje que han dicho fuentes de Moncloa que no es un funeral. El funeral lo tuvimos el otro día, hace una semana. El funeral de Estado lo tuvimos en la Catedral de la Almudena, presidido por el rey, sí, con la ausencia voluntaria de y a propósito de Sánchez y de Iglesias, sí, que no les dio la gana estar, exactamente, eso es en cierto, un desprecio manifiesto a todas las víctimas. Exacto. Y se han organizado este acto de diseño para hoy, pero claro, al ser de Estado lo preside el jefe del Estado, que es el rey, que es el que ha hablado, y Sánchez ha tenido que aguantar. Pero no nos engañemos, el de hoy ha sido el acto de Sánchez. Bueno, yo no sé si lo ha sentido así la ciudadanía que lo ha seguido a través de las televisiones. No sé, César, Ojalá. ¿qué opinas? Yo creo que esto ha sido, en fin, un espectáculo dantesco, una bobada solemne, como muy bien definió en tiempos Mariano Rajoy a Zapatero cuando le llamó bobo solemne. Pues me estaba viniendo a la memoria ese recuerdo viendo a Pedro Sánchez en este acto que no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene decoro, no tiene ni siquiera el reconocimiento a todas las víctimas de esta pandemia, puesto que el Gobierno se niega a contabilizar a más de 20.000 personas fallecidas, dan unas cifras de mortalidad que son ridículas, porque evidentemente Sánchez no puede aceptar esto, pero es que se mire como se mire, por ejemplo, hacen un acto no religioso frente al Palacio Real cuando en la otra parte de la plaza está la Catedral de la Almudena. Es que hay que ser imbécil para hacer este tipo de cosas, por decirlo claramente. ¿A qué viene poner las banderas autonómicas? Para intentar disolver la idea de la unidad nacional, justamente, ¿no? Las banderas autonómicas tienen su sentido en otros contextos, en otros actos, pero esto es un homenaje de Estado a todas las víctimas. Por tanto, para representarnos a todos, basta con la bandera española, no hace falta más. Otra estupidez más propia de esta gente. El pebetero, otra cosa que no puedo comprender. Cuando se pone un pebetero es para poner una llama perpetua en homenaje o recuerdo a determinadas personas fallecidas en determinadas desgracias, epidemias, catástrofes. Bueno, ese pebetero no se va a quedar ahí. Una tradición de los anglosajones, de los franceses, que aquí en España es poco habitual. Sí, claro, pero la llama eterna al soldado desconocido, claro, ese tipo de cosas. Por eso digo, pero es que ese pebetero, en cuanto ha acabado el acto, esta tarde o mañana ya se lo van a llevar. Entonces, lo lógico sería, es decir, cuando se toman, es que es una mezcla, es una mezcolanza absurda, ridícula, de determinados elementos, como poner ahí unas rosas, el pebetero, una poesía, es intentar buscar una liturgia ridícula para sustituir a la auténtica liturgia, que es la que marca la tradición española, que es la religión católica. Al margen de las creencias individuales de cada uno, lo que mejor nos puede representar, puesto que por otra parte las creencias mayoritarias de la sociedad española son las católicas, lo más lógico es hacer un funeral de Estado, que eso no obliga a que si tú no tienes esas creencias tengas que ir o no, o te tengas que sentir excluido o no. Pero claro, es que esta gente es tan ridícula como que hacen este bodrio laico para insultar a las víctimas, en mi opinión, más que para homenajearlas, porque no puede ser religioso. Pero luego cuando llega el Ramadán, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias felicitan el Ramadán en Twitter. No felicitan la Navidad ni las fiestas cristianas, evidentemente, no felicitan la Pascua, no hacen ninguna alusión cuando llega la Semana Santa, que los católicos celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo de nuestro Señor, etcétera, etcétera. Cuando hay cualquier fecha señalada en el calendario católico, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, como otros muchos de la izquierda, no dicen nada en Twitter. Ahora llega el Ramadán y, hombre, no vamos a dejar de felicitar el Ramadán, ¿verdad? Es decir, es que se mire por donde se mire, esto es una cosa dantesca, ridícula, grotesca, que no tiene sentido, que no tiene lógica y que además, como muy bien recordabas tú, yo me alegro infinitamente de que, puesto que era un acto o un homenaje de Estado que no funeral, pues evidentemente quien ha tenido el protagonismo, y esa es la única parte digna, yo creo, que ha tenido todo esto, ha sido su majestad el rey, don Felipe. Evidentemente, porque Sánchez estaba ahí para intentar lucirse, pero al final ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y por otra parte, bien pensado, la elección de la explanada que hay entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, está bien pensado porque así se ha podido distanciar al público para que se oyeran menos los insultos a Sánchez e Iglesias. Si hubieran cogido cualquier otro escenario que permitiese más proximidad a los líderes, habríamos oído mucho más claramente esto, ¿no? Pero bueno, en fin, un gobierno que ni siquiera es capaz de contabilizar correctamente a las víctimas, que ese es el primer homenaje que hay que hacer con ellas, contabilizarlas a todas y no excluir. Tanto que dice este gobierno que no le gusta excluir, bueno, pues es que excluyen como mínimo a 25.000 fallecidos por esta pandemia, y en buena medida esos fallecidos, todos los fallecidos que ha habido en España, ha sido en buena medida por la inacción de este gobierno, por no haber sabido impedir que el virus llegase a nuestro territorio.
laboratorio, porque el virus no surge en España, llega a España del exterior, y la primera barrera de defensa que teníamos que haber activado era haber cerrado fronteras, y eso estaba en la mano del gobierno de Pedro Sánchez, y eso no lo hicieron. O sea que, en primera instancia, la culpa primera de toda esta situación es el gobierno central, aparte de cómo mal gestionó una vez que ya se desató la pandemia, pero es que no supieron minimizar o impedir la llegada del virus a España, y eso era incompetencia del gobierno de la nación. Sí, no, evidentemente, manteniendo un paréntesis en un acto de homenaje, no podemos olvidar y evitar recordar, digamos, un poco la absoluta negligencia que tuvo este gobierno. Eso sí, sin duda. Ahora bien, yo creo que César, tienes razón en cierta medida, pero tienes que tener en cuenta que cuando hablas de las tradiciones españolas, la liturgia católica, la liturgia religiosa católica, digamos un poco que nos ha acompañado a nosotros durante tantísimos años, está muy testada. Es decir, yo desde mi punto de vista es muy insuperable. Casi la ortodoxa también está muy bien, pero quiero decir, es insuperable porque está muy testada después de decenas y decenas de años y de su propia historia. Digamos un poco conformar una propuesta aconfesional o laica, llamémosla como queramos, para un acto de estas características, para demostrar, fundamentalmente este gobierno, demostrar a sus votantes y a sus, digamos, militantes más acérrimos que ejercita, digamos, un poco ejercita algo que está reflejado en la Constitución, que es un Estado confesional, pues nos llevan a hacer un acto de estas características que está muy bien diseñadito, pero que no tiene, evidentemente, ni el empaque ni el sentimiento que tuvo probablemente la ceremonia religiosa que tuvimos otro día en la catedral. Luis, se convierte en un pulso. El gobierno, frente a otros elementos del Estado, echa un pulso con su acto de diseño frente a los que prefirieron una ceremonia religiosa. Sin duda alguna. Desde mi punto de vista, el gran equívoco fue que la representación del Estado en el otro día, en el funeral del Estado, en la catedral, fue solo la vicepresidenta Carmen Calvo, nadie más. Bueno, y la presidenta del Congreso de los Diputados, que también estuvo. Pero tenía que haber estado él. Tenía que haber estado, no le costaba absolutamente nada. A lo mejor el vicepresidente, evidentemente no, porque le sale, digamos, un poco toda su animadversión contra la religión y contra la religión católica y contra lo que él cree que representa esa religión católica en nuestro país. Pero el presidente de gobierno tenía que haber estado y no le hubiera costado absolutamente nada. Pues, como hoy en un acto aconfesional o laico, como llamamos, estaba el representante Carlos Osoro, quien realizó el otro día la ceremonia Estaba la Carlos catedral. Osoro junto con otros 12 representantes de otras 12 confesiones, hasta las budistas, musulmana, hinduista, budista, quiero decir, todas, estaba como uno más en igualdad de condiciones. No tenía ninguna prevalencia con respecto a los demás. No, para nada. Elemento a destacar. Hace unos años, cuando fue el funeral por las víctimas del terremoto de Ecuador, Pablo Iglesias fue al funeral católico que se celebró, hay imágenes de él. Entonces, en fin, ¿qué pasa? Que las víctimas que hubo en ese terremoto a 12.000 kilómetros de España merecen más atención por parte de Pablo Iglesias que las propias víctimas que hemos tenido en nuestro propio país. A mí me parece fenomenal que Pablo Iglesias acudiese a ese funeral por las víctimas de ese terremoto ocurrido en un país hermano, claro que sí. Pero si vas a ese funeral, ¿por qué no puedes ir a un funeral religioso, católico, se entiende, por las propias víctimas que ha habido en tu país? Pero ¿por qué hay que ser tan imbécil y hacer tanto el ridículo y ser tan incoherente? Es lo que no puedo entender. ¿Y por qué hay que meter a 12 líderes religiosos en igualdad de condiciones con el representante de la Iglesia Católica, cuando en España la inmensa mayoría de la población es de religión católica? Y somos un país de tradición cristiana. Es lo que Oriana Fallaci definía muy bien como que una cosa era tener creencias católicas y otra cosa ser culturalmente católico, que es que son cosas muy distintas. No tiene nada que ver lo que tú creas a nivel personal respecto a la existencia de Dios o respecto a la Iglesia Católica o respecto al Evangelio o respecto a todas esas cuestiones. Es una cuestión, no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con que la sociedad española en particular y la occidental en general no se entiende sin la religión cristiana, que es una de las 3 bases fundamentales de la civilización occidental, junto con el derecho romano y la filosofía griega. Y de la misma manera que nadie te dice que tengas que estar de acuerdo con Platón
o con Aristóteles, pero la filosofía griega y el pensamiento griego hay que conocerlo porque es la base que conforma nuestros parámetros intelectuales, al margen de que tú estés más de acuerdo con un pensador u otro, pues lo mismo exactamente con la historia de la religión cristiana y católica en Europa y lo que ha significado. No se entiende una simple catedral, no se entiende el porqué de ese edificio sin entender o sin tener en cuenta determinados principios religiosos que se plasman en el edificio. Nuestra sociedad está cuajada y nuestra historia y nuestra geografía están cuajados de multitud de elementos religiosos que explican nuestra realidad. Y no entender eso es ser un merluzo y es ser un incompetente, porque no me vale que porque tú no tengas unas creencias concretas tengas que no sepas diferenciar. No, es que son cosas tan evidentes que tener que recordarlas a mí es que me da muchísima vergüenza. Pero César, a la izquierda y a la izquierda radical, la historia de España comienza en la posguerra española, o sea, comienza en la guerra civil española y en la posguerra, y ellos, la izquierda más radical, incluso la izquierda no tan radical, asocian evidentemente la Iglesia Católica con el franquismo, querámoslo o no, y eso lo ven así. Entonces no ven la historia de pero Luis, permíteme el inciso a eso que acabas de decir. Pero eso es así, permíteme un inciso. Le sale un sarpullido. Claro, pero es que eso denota que son igualmente estúpidos si piensan así. Porque vamos a ver, la Iglesia Católica, que por cierto es la única institución que ha asistido al funeral de todos sus enterradores, de lo antigua que es, me refiero, ¿verdad? Sí. Es una institución que tiene 2000 años de historia. Exactamente. El franquismo, que yo recuerde, empezó en el 39 al final de la Guerra Civil y acabó en el 75 con la muerte de Franco, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? 48 años, o no llega a 40 años, 38 años para ser exactos, ¿verdad? Bien, 38 años de un régimen político dictatorial que hubo en España comparado con 2000 años de existencia de la Iglesia Católica como tal, es que hay que ser imbécil para pensar o para vincular a la Iglesia Católica con el franquismo. Pero por otra parte, ya que entramos en eso, sí que creo que es obligado a hacer una matización. Y es que, teniendo en cuenta que en la España del 36, o a partir del 31, mejor dicho, hay un bando ideológico que se dedica a quemar iglesias, a asesinar sacerdotes, a violar monjas y a quemar conventos, pues tiene lógica que la Iglesia, oiga, pues ¿con qué bando se va a posicionar? Oiga, pues con quien no nos mata. Porque la Iglesia tiene dos vertientes. La divina, es una institución que tiene dos vertientes. La creencia divina, pero está conformado por seres humanos. Y los seres humanos tenemos una cosa de toda lógica que es, oiga, pues digo yo que me voy a posicionar del lado de quien no pretenda matarme, que ese era el bando nacional. Pero es que los rojos, o el bando republicano, estaban empeñados en asesinar, en martirizar, en violar monjas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué iba a hacer la Iglesia? Apoyar al bando republicano, ¿verdad? Sí. Es que son tan imbéciles que no saben ni ver eso. Bueno, pues es lo que ha dado de sí este acto de homenaje, acto laico, civil, de Estado, en memoria de las víctimas del coronavirus. Cada uno que saque sus propias conclusiones acerca de lo que hemos visto esta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de esa gira europea que ha realizado Pedro Sánchez para buscar apoyo entre los socios comunitarios en búsqueda de fondos procedentes del Fondo de Reconstrucción. Y da la impresión de que ha vuelto con el rabo entre las piernas. No ha conseguido absolutamente nada, con lo que presumiblemente el Consejo Europeo de este fin de semana no va a arrojar resultados acerca de un acuerdo de ese fondo. Probablemente haya que repetir ese consejo a lo largo del mes de julio. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya ocupada pero tienes problemas con el inquilino? ¿No tienes tiempo para preocuparte de las llamadas de las personas que viven en esa vivienda? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Fracaso de Pedro Sánchez en su gira europea. Vuelve con las manos vacías después de haber intentado obtener fondos para España. Se ha entrevistado con los mandatarios de Francia y con los de Holanda, Alemania y Suecia, países que junto a Dinamarca y Austria son los llamados frugales, los más estrictos y que exigen reformas y garantías a la hora de otorgar ayuda a España. El próximo fin de semana se celebra en Bruselas un Consejo Europeo en el que debería establecerse el Fondo de Reconstrucción, del que tanto España como Italia pretenden beneficiarse para paliar la crisis económica desatada por el coronavirus. Pero esas exigencias de garantías a España y la falta de confianza en el gobierno de Pedro Sánchez parece que alejan las posibilidades de alcanzar un acuerdo de manera inmediata. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues da la impresión de que viendo a un Pedro Sánchez que vuelve con las manos vacías, que ha fracasado en su gira europea, da la impresión de que los socios comunitarios no se fían nada de nuestro gobierno. Yo creo que hay varios elementos sorprendentes, cuando no preocupantes, de esta gira.
El primero es que Pedro Sánchez se ha ido de gira a ver a estos mandatarios sin llevar ningún plan económico, ningún plan de inversiones, ninguna memoria con respecto a no solamente las estimaciones de déficit del año 2020, sino las del 2021, y básicamente solamente pidiendo sin ningún tipo de compromiso en cuanto a reformas. Recordemos que en todos los casos lo que se estaba pidiendo por parte de muchos de estos países, mal llamados frugales, estamos hablando de países responsables que lo que piensan es que el dinero y los mecanismos de solidaridad que por supuesto tiene la Unión Europea deben ser canalizados de la manera más eficiente, no son una donación. Don Daniel, ¿cuáles cree usted que van a ser las condiciones que nos van a exigir estos socios a cambio de concedernos esos créditos? Bueno, yo creo que la cuestión empieza por el veto por parte de algunos países a cómo se vayan a conceder esos fondos. Recordemos cómo funciona todo esto, porque no se está explicando bien. La mayoría de los fondos que se van a utilizar, primero la Comisión Europea tiene que aumentar su presupuesto. Una vez aumentado su presupuesto, se endeuda. Con ese dinero con el que se endeuda, luego lo reparte ¿en base a qué? En base a una serie de proyectos y en base a una serie de memorias económicas que presenta cada uno de los países. Algunos de los países lo que piden es poder vetar, por ejemplo, que se vaya a utilizar ese dinero para una renta básica o para un cheque viaje, como se quiere poner, por ejemplo, en Italia. Otros países, yo creo que por supuesto, van a exigir además reformas en el sentido de reformas que mejoren la competitividad. Uno de los elementos que ha quedado claro en todas las reuniones que ha tenido el presidente con estos mandatarios es, por ejemplo, que no se toque la reforma laboral y que se tomen medidas serias para contener el aumento del gasto, que es lo que nos dijo la Comisión Europea en la última revisión de los presupuestos, que por supuesto no pasamos. Le dijo al Gobierno de España que el aumento de gasto que estaba anunciando y que estaba proponiendo era más de 4 veces superior al que estaba recomendado. ¿Qué credibilidad va a tener Pedro Sánchez en caso de que acepte las condiciones que le ponen y qué garantías puede dar si hace ya meses que la Unión Europea nos viene advirtiendo lleven ustedes cuidados con el gasto, recorten el gasto, controlen el déficit y aquí hemos hecho caso omiso a todas esas recomendaciones? El año pasado el Gobierno aumentó el déficit un 24% con respecto a lo que se había comprometido después de elevar, ojo, esa estimación de déficit 2 veces. El Gobierno además aumentó el gasto estructural, el gasto del propio Gobierno, ya en 2020, con casi el doble de ministerios, con más de 20 ministerios y además con un aumento enorme de altos cargos, etcétera, etcétera. Entonces, la razón por la que países donde gobierna un partido socialdemócrata como Suecia tienen una posición tan cautelosa con respecto a este fondo es porque saben que se va a utilizar para financiar gastos que no mejoran la competitividad y que no mejoran la posición de los países. De hecho, el propio Gobierno lo ha dicho de manera abierta, que lo quiere utilizar, entre comillas, para gasto social. Recordemos que estas ayudas no son fundamentalmente para el sector público como cree Pedro Sánchez. Estas ayudas se supone que se van a dar fundamentalmente al sector privado para fortalecer la competitividad y el empleo. Y luego habrá una serie de ayudas para los países. ¿Para qué parte? Para la parte sanitaria, no para todo lo que tiene que ver con gasto corriente. Por lo tanto, credibilidad poca. Ese es el gran escollo. El gran escollo es que este Gobierno se ha presentado en Europa a exigir dinero gratis y sin condiciones tras haberse saltado el déficit
haber aumentado el gasto en asesores y en ministerios y no haber reducido absolutamente ninguno de los gastos corrientes. Recordemos que Holanda, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Italia, hasta Francia han tomado medidas de contención del gasto no necesario. El gobierno de España, a todos los gastos de bonanza que tenía en el año 2019, donde ya se saltó el déficit, le ha añadido el aumento de los estabilizadores automáticos, el aumento del paro, del gasto sanitario y del gasto en ERTES. Si España se ve obligada a aceptar recortes y reformas, ¿hasta qué punto eso puede deteriorar las relaciones entre el PSOE y Podemos en la coalición de gobierno? Una cosa que nosotros en el debate tendemos a olvidar es que cuando se piden ayudas a la Unión Europea, los recortes, los ajustes, los propone el propio gobierno. Por eso, en la crisis del año 2008-2011, en el rescate de Irlanda, Irlanda pudo decir: nosotros no vamos a subir los impuestos, vamos a ajustar los gastos, y otros países como Grecia dijeron: no, nosotros vamos a subir los impuestos y a reducir además los gastos. Bueno, eso lo propone cada país, ¿verdad? Entonces, uno de los errores que nos vamos a encontrar es que este gobierno se niega a presentar ningún programa serio de recuperación de las cuentas públicas. Es que se niega, no es una cuestión ya de decir que no quiere o no es el momento o que está sobrepasado por la situación. Es que se presenta esta negociación siendo el único país de los grandes países de la Unión Europea que no ha presentado una estimación de déficit y de deuda para el año 2021. El único que no ha presentado ningún tipo de análisis serio sobre el gasto para el año 2020. Entonces, y encima lo hace con más ministerios o más altos cargos que nadie. No sé si habéis visto las imágenes de la llegada de Pedro Sánchez a Holanda. Parecía que llegaba un jeque árabe en vez de el presidente de un país frugal, serio, responsable, etcétera. Y no había nada más que ver el pequeñísimo séquito que acompañaba al presidente de Holanda, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que España es un país que todo el mundo quiere ayudar. Todos los países de los que estamos hablando y a los que se está criticando de manera absolutamente intolerable por parte de algunos medios de comunicación, quieren ayudar a España. Lo que no quieren es darle donaciones al gobierno de España para que las utilice en lo que quiere. Hasta tal punto se sabe que el gobierno de España no tiene el interés del país en estas negociaciones, que Pedro Sánchez ha dicho que está dispuesto a recibir menos dinero a cambio de que no le fiscalicen en qué se lo gasta. Pues eso ya es lo último, y eso ya sí que es tratar de hacer trampas en esta partida de póker. Lo que parece claro, don Daniel, es que este fin de semana el Consejo Europeo va a acabar sin ningún tipo de acuerdo. Lo dijo ya Merkel el martes, cuando anunció: sí, todos queremos alcanzar un acuerdo, pero no parece cercano, con lo cual suponemos que durante el mes de julio tendrán que convocar uno nuevo para cerrar este asunto, ¿no cree? Yo creo que sí, se acercarán posiciones, se van a acercar posiciones y el fondo de recuperación se va a aprobar, pero no va a ser un fondo de recuperación de carta a los Reyes Magos de un burócrata, va a ser un fondo de recuperación para ayudar a la recuperación de Europa y para ayudar a los países a fortalecerse, no para ayudar a las administraciones a mantenerse infladas. Pues veremos qué es lo que ocurre. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Don César, ¿qué le parece? Pues que ya me parece el colmo del descaro pretender que los demás países te presten dinero y luego aspirar a hacer lo que te dé la gana con él. O sea, vamos a ver, en principio Sánchez no quiere que se lo presten, quiere que se lo regalen. Bueno, sí, mejor. El resto de países ya han dicho que de eso nada, que en todo caso se lo prestan. Sí. Pero se lo prestan si da garantías de reforma. Y entonces él dice: vale, pues acepto que me deis menos, pero que no tenga que daros explicaciones de lo que hago con él. Eso claro, ya es lo último. Claro, este es como si, no sé, si en España hubiese un macro incendio y tú necesitases combustible para los camiones de bomberos, ¿verdad? Pero claro,
sabiendo que quien maneja ese parque de bomberos es un pirómano, pues es muy peligroso darle gasolina, ¿no? Porque a ver cómo lo vamos a hacer, pues es un poco lo mismo, es decir, con un gobierno, como muy bien ha acreditado don Daniel Lacalle, que ha mantenido todos los gastos que incluso en época de bonanza seguían siendo impropios, porque el despilfarro, aunque económicamente vaya bien, también tiene un precio altísimo, pero por ejemplo en estos últimos 4 meses, que ya cuantitativamente es un gasto, comparado con el presupuesto total del Gobierno de la Nación, es un gasto pequeño, pero que es muy significativo, porque tú empiezas a multiplicar estos pequeños gastos o estos millones de pequeños chocolates del loro y tenemos la puñetera fábrica de la Nestlé entera, que ese es el problema, ¿no? En estos 4 meses con la que estaba cayendo, resulta que la señora Montero ha triplicado el gasto de un organismo, un chiringuito inútil que es el Instituto de la Mujer, y lo ha pasado de 1,8 millones a 6,6 millones en estos 4 meses, para hacer manuales ideológicos en las merluzadas y las tonterías en las que cree esta gente con la que gastan tanto dinero como para educar en diversidad, como lo llaman ellos, que es entrometerte en el modelo de educación que los padres quieren para sus hijos, por cierto, y para educar en la diversidad, pues entiende la señora Montero y la señora Beatriz Jimeno, que hay que impartir a los niños sopas lésbicas y círculos de abrazos. Y esto en plena pandemia y con lo que estamos padeciendo, y una parte del gobierno o un ministerio entero del gobierno con una dirección general dedicadas a estas estupideces. ¿Y en esas cosas se quieren gastar el dinero que le estamos pidiendo a Europa? Claro, y entonces, claro, y luego cuando Europa no le va a dar un duro a Pedro Sánchez, encima la mala es Europa o la mala es Merkel. No, mire usted, el malo y el malvado y el inútil y el cuadrúpedo y el patán y el zopenco es Pedro Sánchez. Porque además de que no quiere recortar gastos que son de obligado cumplimiento cortar, porque aunque la situación económica fuera bien, es inmoral que el gobierno dilapide semejantes cantidades de dinero en cosas tan inútiles y tan accesorias y tan frívolas y tan banales, pero es que además de eso, es que la política que quiere hacer este gobierno de subida de impuestos, lo que va a provocar es todavía una mayor destrucción del tejido productivo, mayor incremento de las prestaciones por desempleo y menor recaudación para el gobierno, que eso es un tema importantísimo tenerlo en cuenta. O sea, este gobierno ya está reconociendo, aunque de momento no ha presentado o no, en fin, el plan maquiavélico concreto, pero ya nadie descarta que se va a subir el IVA, que se va a subir el IRPF, que se va a subir el diésel, que se va a reinstaurar el impuesto de patrimonio para todas aquellas comunidades como la de Madrid que lo tienen bonificado, el de donaciones por supuesto, el de sociedades, nunca mejor dicho, un lapsus muy oportuno, el impuesto de sociedades, el de transacciones financieras, el de las empresas tecnológicas, etcétera, etcétera. En lugar de hacer una política de vamos a eliminar todo gasto no imprescindible, como por ejemplo, que ya siempre lo recuerdo, pero porque a mí es que ese caso me resulta especialmente sangrante, que en España con la que está cayendo, y que llevemos tantísimos años gastando más de 30.000 millones de euros anuales en subvenciones, de las cuales según la IREF no está acreditado el cumplimiento de la función para la que se dio la subvención en al menos 16.000 millones, es que el otro día la ministra del Paro, Yolanda Díaz, decía que ya habían pagado todos los ERTEs, y resulta que salió el SEPE a decir en menos de media hora, comunicado del SEPE diciendo que eso no era así. Es que encima de que no saben gestionar, de que son manirrotos y despilfarradores, es que encima son mentirosos, se arropan en una propaganda buenista con la que quien lo discuta pues quiere dejar desasistidos a un montón de gente y al final te hacen este chantaje emocional que es de un nivel intelectual, en fin, que está a nivel del suelo, no, que está a nivel del garaje por lo menos. El fracaso de Pedro Sánchez es un gran problema para la sociedad española. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar, estamos metidos en una pandemia económica, es decir, estamos viendo y lo estamos comprobando en las cercanías, en la macroeconomía y en la microeconomía, lo estamos comprobando en los grandes números y en los números pequeños, lo estamos comprobando en nuestro retorno a las calles de las ciudades, que mucho del tejido que sustentaba en gran medida a pequeños comerciantes, pequeños empresarios y tal, está desafortunadamente muy tocado. Nos podemos encontrar cuando pasemos este verano, que todavía lo estamos disfrutando más porque estamos recuperando las calles y los campos, las naturalezas y esas cosas y tal, nos podemos encontrar con más de 5 millones de parados. Bueno, los tenemos ya, estamos más. En 8. Exacto, los tenemos. Estamos en 8 millones. Bueno, pueden reincorporarse parte de la gente que está en ERTE y pueden volver a ciertas actividades aquellos que todavía están
digamos, desactivados, pero nos podemos encontrar con un otoño realmente durísimo, durísimo, y necesitamos a Europa, y somos Europa, y es verdad que los países centroeuropeos y los países del norte, que les estamos permanentemente, sobre todo los medios de comunicación, insultando inapropiadamente, lo único que nos están pidiendo es responsabilidad a un gobierno que no ha dado muestras de responsabilidad en ningún momento. A día de hoy, como bien dice César, como bien dices y recuerdas permanentemente tú, no sabemos el número de muertos, de fallecidos por esta terrible pandemia. A día de hoy hacen algunas declaraciones los ministros de lo que antiguamente se llamaba del ramo, que son absolutamente contraproducentes para el propio ramo, diciendo que bueno, vamos a dejar a los hoteles cerrados hasta el mes de diciembre y ya veremos, o cosas de esas que son una locura. Es decir, las instituciones europeas en sus gobiernos locales son muy responsables ante sus propios votantes del dinero que sueltan, del dinero que dan, y estamos hablando, si no me equivoco, de 140.000 millones de euros, 140.000 millones de euros, que son muy necesarios, pero que tienen que ser gestionados adecuadamente. Y yo creo que hay que priorizar, fundamentalmente, hay que priorizar esos gastos en empresas y empresarios, para en lo que tú llamas digamos un poco, ¿cómo se llama esto? La red, digamos un poco, la red económica que sustenta cualquier país. Inmediatamente después las instituciones sanitarias, por si de pronto nos encontramos desafortunadamente en el otoño con los tan cacareados rebrotes masivos y la vuelta, digamos, un poco al impacto de la pandemia sanitaria. Y luego en ayudas a desempleados y en mantenimiento de los ERTEs el tiempo que sea necesario, y luego el apoyo a los más necesitados. Pero lo fundamental es apoyar el tejido, que no se me salía antes la palabra, el tejido económico, para hacer lo más importante, volver a tener empleo que es la sensación de volver a recuperar la normalidad y la rutina. En Estados Unidos no olvidemos que han llegado a tener 50 millones de personas que pedían las prestaciones de desempleo, y que se están recuperando a un ritmo de 4, 5, 6 millones, incluso el mes, si no me equivoco, el mes de mayo fueron 7 millones de gente que volvía al cauce del trabajo normal. ¿Te has preguntado por qué? Porque tienen una administración que ayuda a las empresas a volver a la actividad. Exacto. Les da ayudas directas y eso permite volver a la actividad, volver a contratar a gente que estaba despedida y reactivar la economía. ¿Está ocurriendo lo mismo en España? No, y no solamente eso, sino, como bien dices, César, está el gobierno amenazando a, digamos, a la percepción de normalidad económica con la subida de impuestos que no deja de ser una subida de impuestos generalizada. Es decir, si a nosotros nos suben el IVA, no lo va a pagar las grandes empresas, ni las grandes fortunas, ni los... Lo pagan las familias. Claro, lo van a pagar, lo vamos a pagar absolutamente todos. Entonces, y por último, el tema de lo que solicita Europa, cuando se habla de una manera con un cierto subterfugio de recortes y reformas, lo que están pidiendo en definitiva es que mantengamos vigente la reforma laboral, que ha dado muy buenos frutos, a pesar del costo que supuso en los años graves de la anterior crisis, del 2009 al 2013 y tal, ha dado muy buenos frutos y ha sido muy rentable, porque lo primero es recuperar la capacidad y el pulso económico de las empresas para poder dar empleo, desde mi punto de vista. Pero claro, pues es que estamos ya en una escala de mentalidad, o ha calado tanto esa mentalidad de que el Estado tiene legitimidad para decidir cuánto nos va a quitar de nuestro propio dinero en cada momento según le venga en gana al político que gobierne. Ha cuajado tanto esa mentalidad que a mí es que me provoca auténtica náusea. Decías tú lo del IVA, vamos a ver, pero ¿por qué tiene que haber un impuesto que encarezca la compra de productos básicos como los alimentos? Pero es que los alimentos... las verduras, las frutas, las hortalizas, la carne, el pescado, los alimentos básicos, no tendrían que tener ningún tipo de IVA. Pero es que cero, ningún tipo de IVA. Porque precisamente la gente tiene que comer, y si comer es un derecho, me parece inmoral encarecer que la gente pueda cumplir una función vital básica como es alimentarse. Por tanto, no debería haber un solo puñetero impuesto que encareciese los alimentos básicos. Pero para eso, para tener una fiscalidad razonable, lo primero que tendríamos que tener es un esquema de gasto público que también fuese razonable. Pero como estamos en una dinámica ya de muchos años, donde se ha aceptado la depredación fiscal de las personas y empresas para mantener un Estado mastodóntico que en muchas de las ocasiones, aunque no haya despilfarros, pero sí que se gastan el dinero en cosas que son cuando menos cuestionables, que se gaste el dinero de todos, esquilmado a todos,
en unas cosas que como poco, que como mínimo disfrutan solamente unos pocos. Hace unos días en prensa leía que en no recuerdo qué comunidad autónoma se iban a invertir no sé cuántos millones de euros en ampliar o en construir nuevos polideportivos. Pero ya estamos con el puñetero socialismo que tan implicado. Pero vamos a ver, sí, hacer deporte es sano, pero no necesariamente para hacer deporte hay que gastar dinero público. Que yo cuando he estado en paro 4 años y no me podía parar un gimnasio salía a correr por la calle, que sigue siendo gratis, ¿verdad? Y que hacer deporte es muy sano, pero no hay por qué gastar dinero público en eso. Comer espinacas también es muy sano y cada uno se paga las suyas, ¿verdad? Entonces, a mí esta mentalidad asistencialista del Estado de tener que esquilmar a todo el mundo a impuestos para construir en muchas ocasiones muchas infraestructuras que no niego su utilidad o que no niego su bondad, pero lo que sí niego es que, o lo que sí sostengo es que es injusto pagar eso con el dinero de todos, por muy sano que sea el deporte. Se puede hacer deporte gratis, sin que cueste dinero. Entonces, y vamos a esa mentalidad, y esa escala de gasto en muchos ayuntamientos, o en la mayor parte de los ayuntamientos, bajo ese prisma socialista, en 8.124 ayuntamientos que tiene España, tú imagínate la cantidad de dinero que se gasta en cosas que son suprimibles, o cuando llegan las fiestas patronales en los diferentes municipios. En el mío, por ejemplo, donde yo vivo, ¿qué ocurre cuando llegan las fiestas patronales? El ayuntamiento de mi municipio se gasta una pasta en promover esas fiestas, y esas fiestas van 4. Y luego con el argumento de que dinamiza mucho las visitas y el turismo para los restaurantes. Y yo, sí, muy bien, pues que lo paguen esto los restaurantes, pero a mí que me bajen el recibo del IBI, porque yo no voy a estas fiestas. A mí me gusta otro tipo de ocio, y a mí nadie me paga, ni pretendo que me lo pague el ocio que me gusta a mí, que a lo mejor puede ser ir al cine, no ir a una charanga a la plaza del pueblo, ¿verdad? Pues el que quiera charanga, que se lo pague, y igual que el que quiere ir de discoteca y tomarse el cúbata, se lo paga. Pero ¿por qué los ayuntamientos tienen que pagar toda esa cantidad de dinero público que se gasta en esas fiestas, en esa infraestructura? Al final, a lo que obliga es a depredar fiscalmente a las personas. Y ese es el gravísimo problema que tenemos en España, el problema más de fondo, aparte que tenemos un gobierno manirroto y que aspira a seguir gastando el dinero que no tiene, evidentemente. Siento decirte, César, que no te van a nombrar hijo predilecto de tu pueblo. No, me temo que no, ¿verdad? Y creo que no le van a invitar a las fiestas, que este año las han anulado, ¿no? Ni te van a hacer... Hombre, si consiguiera que mi pueblo rebajase en el IBI a todo el mundo, a lo mejor sí que le gustaba a la gente eso. No te van a hacer ni reina de las fiestas, porque con esto del LGTBI no sé si sabes, Luca. Mira, un inciso, perdóname, el IBI, por ejemplo. Vamos a ver, un ayuntamiento tiene unos gastos de mantenimiento de viales, de basuras, de no sé qué, ¿vale? ¿Y por qué no se paga una contribución que va en función del coste directo de mantener determinados servicios? No, se paga un IBI. Y en muchos ayuntamientos pagas el IBI y luego tienes una tasa de basuras y una tasa de alcantarillado. Oiga, entonces, ¿para qué coño pago el IBI? Sí. ¿Para qué me está usted cobrando 2 veces por lo mismo? Porque el IBI, además, por cierto, la vivienda no es un derecho. Pues si es un derecho, ¿por qué por la primera vivienda yo tengo que pagar un IBI? Otra cosa es que yo tengo que contribuir al mantenimiento del alumbrado, de las aceras, de los viales, etcétera, etcétera. Pero eso sí. Entonces, ¿cuál es el coste de mantener las basuras, la limpieza, no sé qué, de un municipio? Tanto, vale, ¿cuántos habitantes tenemos? Tanto, dividimos y pagamos. Pero esto de pagar un IBI exorbitado para que luego llegue un ayuntamiento y empiece a decir que se gasta el dinero en cosas que son secundarias o suprimibles, esa es la verdadera injusticia. Es cierto que tenemos que tener una serie de infraestructuras y de necesidades cubiertas, porque un estado de bienestar tenemos que pagarlo entre todos, pero lo que dice César tiene razón, y tiene razón en la medida de que, me refiero al gasto público, al absurdo gasto público, al monumental gasto público que tenemos. Y en cierta medida es así porque todos consideramos que el gasto público no es de nadie, no es responsabilidad de nadie. Es decir, los países centroeuropeos y los países protestantes, los países del norte y tal, tienen un concepto de lo público muchísimo más estricto que el nuestro. Pues aquí deberíamos ser conscientes, cuando nos llegan los impuestos, que son tan dolorosos, cuando estamos pagando impuestos, ser conscientes que el gasto público sale de ahí. Sí. El dinero público es de todos nosotros. Sí, pero no es así. O sea, sí, pero eso es... El problema es que como tenemos una gente que lo administra mal y hace con ello lo que le da la gana y no utiliza la sensatez y no ahorra, despilfarra o gasta en cosas inútiles, pues así o lo roba, que es peor. O lo roba, que es todavía peor. Que no nos vayamos muy lejos, porque hemos tenido recientes historias de personajes públicos de muy alto rango que han sido unos, lo que decías tú, unos depredadores directos para su bolsillo. Entonces, lo público tenemos que concienciarnos que es de todo, es decir, pero desde la calle en la que vivimos, yo esa imagen que veo, que alguna vez lo he comentado en la tertulia, de gente que en los pueblecitos está barriendo su casa, que la tiene impoluta y de pronto hace así con el polvo del sud y lo tira a la acera pública, tenemos que tener en cuenta que eso también es nuestro, que también es parte de nuestra vivienda, de nuestro modo, de nuestro entorno natural, que tenemos que tener un respeto tremendo y tenemos que ser muy exigentes con las administraciones, con cualquier tipo de administración, no solamente las administraciones locales, las autonómicas y
evidentemente la estatal, en la gestión de esos recursos. Y más en unos momentos en que van a ser muy escasos, en las que estamos en una situación, en los próximos meses lo vamos a vivir y ojalá nos equivoquemos, y de la misma manera que dijimos que no íbamos a alcanzar la desaceleración que estamos llegando a alcanzar, lleguemos a alcanzar pronto la aceleración que necesitamos para volver a la normalidad. Solo un dato, el otro día hablaban del PIB en Inglaterra y decían que iba a bajar, no sé si era el 14 o el 15%, no me acuerdo, que era la bajada más importante en los últimos 200 y pico años. 200 y pico años, es decir, muchísimo más allá de la Segunda Guerra Mundial, que siempre se pone como ejemplo. No, era algo absolutamente inaudito. Es inaudito en países más poderosos económicamente que nosotros y más responsables, pues imagínate en el nuestro. Pues es que, dantesco, pero es que en España los cálculos de pérdida de PIB los cifran en torno ya a un 15%. Sí, 15, que es una barbaridad. Claro, es que esta misma mañana en prensa yo he leído que ya el patrimonio o la riqueza de las familias españolas en solo 4 meses se han perdido 100.000 millones de euros. Sí, 107. Si tenemos en cuenta que ya estamos además en una tasa de paro real, no el maquillaje que hace el gobierno, pero claro, un gobierno que no sabe ni contar muertos va a contar parados correctamente, pero bueno, ya estamos en una tasa de paro real del 31% de más de 8 millones de personas sin empleo. Entonces, con esta que está cayendo, es que el gobierno, en cuanto empezó toda esta pandemia, debería haber hecho en fin, una reestructuración del gasto público draconiana. No ha recortado nada. Claro, y no solamente eso, sino que hasta Sánchez se ha permitido contratar a su amigo del alma para meterle en una dirección general de agenda urbana y no sé qué. Ha desdoblado en 2 direcciones generales lo que estaba en una. Sí. Exacto, para tener a este buen hombre que es muy amigo del señor Sánchez, pero que se lo pague el señor Sánchez de su dinero y no del de los demás, para hacer una especie de agenda urbana cuando el gobierno no tiene ninguna competencia, ni incompetencia tampoco, en temas de estructura de las ciudades, porque esos son los ayuntamientos. Y este tío está ahí cobrando 90.000 euros. Y así todo, esto es gastando y gastando y gastando. Javier, solo un apunte, César. Para que nos hagamos una idea, para que se hagan una idea todos los telespectadores, en el peor de los años de la crisis de la década anterior, en el peor de los años, que fue el 2009, bajamos el 3,9. El 3,9. Este año nos vamos a ir al 15% y puede ser y podemos superarla, porque todavía no está cerrada. Y puede que más. La situación económica en España es realmente dramática, hace falta dinero, esos fondos de reconstrucción europeos son necesarios para España y los tendríamos si tuviésemos un gobierno fiable, un gobierno que administra bien el dinero, hace recortes, no hace gastos superfluos, trata de evitar el déficit y la deuda, en fin. Pero lamentablemente Pedro Sánchez no es un personaje fiable para nuestros socios europeos. Acabarán dándonos dinero, esperemos que él haga los ajustes necesarios y que sería ideal que empezara por ajustar donde hay primero que ajustar, que es en ese gran volumen de la industria política española. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque seguimos con la resaca de las elecciones del pasado fin de semana en País Vasco y en Galicia. Ya saben, victoria aplastante del Partido Popular, hundimiento de Podemos y crecimiento de los radicalismos. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos, porque la nuestra es una historia plagada de éxitos y de actos heroicos y no de cuestiones miserables como algunos querrían decir. Tengan en cuenta que en nuestro país hemos tolerado absolutamente leyendas negras que son falsas y campañas en contra que no podemos permitir. Por eso es importante conocer nuestra historia, porque la nuestra es una historia, como decimos, de grandezas. Esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro y además esta es una edición especial que incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Si quiere conseguirlo, no tiene más que entrar en nuestra página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que le envíen el libro a domicilio. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos y en ocasiones olvidados de nuestra historia.